Shalom para los que nos están viendo a través de Facebook y de YouTube. Y vamos a estar hablando sobre el día de reposo. Quizás los que están acá o los que nos siguen van a decir, bueno, pero ya sabemos sobre el día de reposo. Pero muchas veces cuando nosotros se nos presenta a otras personas y nos dicen, no, porque el día de reposo esto no es así, que esto, a veces no tenemos cómo argumentarles o cómo... no se trata de hacer una pelea de que de sí o de no, o de estar en enemistad con otros hermanos que no creen lo mismo, pero sí mostrar con la palabra qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra, ¿amén? Y quiero que, como siempre digo, a veces yo escucho, me he tomado el tiempo de escuchar predicaciones y lo hemos estado en iglesias evangélicas que te dan un versículo o te dicen por arriba, o a veces ni siquiera tocan ese día, sobre el día de reposo, y te dan un versículo nada más, o dos ahí agarrados como pinza, pero es necesario a veces leer todo lo que nos está hablando, de qué está hablando un texto. Yo no puedo escribir una carta y agarrar solo una partecita y decir, hacer toda una historia cuando en realidad el contexto es otro. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a hablar de esos argumentos. Anoté, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 argumentos de los que mayormente se habla en internet, que siempre repiten lo mismo. ¿Amén? Entonces vamos a decir cada uno de estos argumentos negativos, vamos a decir, y vamos a confirmar qué dice la palabra. Pero antes vamos a leer en esta porción Éxodo 31, versículo 12 al 17. Dice así: habló además Yahweh a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Amén. Y acá es uno de los argumentos que da mayormente el cristiano evangélico, que dice, no, yo no soy Israel, yo no soy del pueblo judío. Ese mandamiento el día de reposo era para los judíos. Y acá dice, habla a los hijos de Israel. Bueno, pero yo no soy hijo de Israel, yo no soy hijo de Jacob, de Abraham, ¿no? O de Isaac. Pero vamos a ver que ese argumento carece por falta de identidad en los creyentes. A veces el no tener una identidad clara, pensamos que este mandamiento era solo para los de Israel. Pero fíjense que acá también dice, porque será señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. En otra parte también de la ley, vamos a decir, dice, será perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, ¿sí? Pero vemos que es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, y fíjense que no solo los hijos de Israel guardaban el día de reposo, también los extranjeros. Los extranjeros no se volvían judíos, porque algunos decían, no se volvió el judaísmo. No, acá no está hablando de Judá solamente, sino de todo el pueblo. ¿Amén? Entonces vemos que los extranjeros también dice que guardaban el día de reposo. Si ustedes ven, se toman el tiempo de estudiar, dice que también los extranjeros que vivían con el pueblo de Israel en el campamento o en la tierra, ellos también guardaban el día de reposo y además todos los otros mandamientos. ¿Amén? Entonces vamos a ver, como dije, que uno de los argumentos que dice aquí, no, yo no soy de Israel, yo no soy judío o judía, carece, ¿por qué? Por falta de identidad, porque no saben que ellos también son parte de Israel. Pero vamos a seguir leyendo, ahora lo quiero terminar de leer esto como base. Dice versículo 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo.
6 días se trabajará, más el séptimo día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Si es perpetuo, no se termina, es para siempre. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Vamos a comprender acá que dice que es una señal que tenemos con Dios. Aquellos que guardan el día de reposo tienen una señal sobre ellos. Amén. Una marca diferente, algo distintivo que los hace ser diferente de los demás pueblos. Dice, por vuestras generaciones, por pacto perpetuo. Y también acá muchas veces, muchas personas dicen, no, porque desde antes de Moisés nadie celebraba el día de reposo, ¿no? Pero acá nos nombra también que Dios hace memoria al principio, que Dios hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día reposó. Pero ¿saben una cosa? Vemos que aunque la palabra no haya nada escrito en tiempos de Abraham, en tiempos de Adán, no haya nada escrito que diga, bueno, reposó, sino que ellos seguían el ejemplo desde la creación. Dios creó los cielos y la tierra, en el séptimo día reposó. Entonces, si consideramos, y se considera, no se sabe en qué año o en qué tiempo fue escrito Job, pero si fue antes de Abraham, seguramente también se utilizaba ¿qué? Descansar en un día. Y el único que se menciona en la Biblia el día de descanso es el Shabbat. Amén. Entonces, podríamos decir que en tiempos de Abraham también se celebraba el día de reposo. O incluso, por ejemplo, vemos que Abraham hizo sacrificios. Adoró, hizo altar y hizo sacrificio de ofrenda a Dios. Y eso lo vemos en tiempos de Moisés, como eran. Entonces, ¿estaba la ley antes o no? Entonces, podemos ver que, aunque en la Biblia no haya nada escrito que diga Abraham hace esto y lo otro, vemos que también Abraham coció panes sin levadura. Antes se pasaba de boca en boca, después se dejó escrito. Y ahora, ¿qué dice la palabra? Que Dios iba a escribir ¿qué? ¿La ley en dónde? En nuestros corazones. En la tabla de nuestros corazones. Como que la vida es cíclica, la vida se vuelve a repetir. Ahora no me vengan a hablar de reencarnación porque hay seguro que va a saltar alguien, ¿no? Pero no hablo de reencarnación, sino que se vuelve a repetir las cosas. Lo mismo pasó con el sacerdocio según Melquisedec, se pasaba de padres a hijos. Luego apareció el sacerdocio levítico, que también se pasó de padres a hijos, pero se terminó ese levítico. ¿Y volvió cuál? El sacerdocio según el orden de Melquisedec, quien es Yeshua. Entonces, podemos decir que el Shabbat, sin necesidad de que esté escrito antes de Moisés, también se guardaba. Pero dije acá que uno de los errores que tienen los evangélicos es la falta de identidad como pueblo de Israel. Y vamos a leer Romanos capítulo 11. Vamos a tratar, mi esposo me dice, no leas tan largo. Pero yo quiero que ustedes que están viendo a través de YouTube, y esto queda grabado ahí, pónganle pausa, léanlo todo, tómense el tiempo. Si realmente aman a Dios y dicen que lo aman a Dios y quieren hacer su voluntad, porque todos pasan adelante, Señor, yo quiero hacer la voluntad, Señor, yo quiero seguirte, Señor, yo quiero... Pero cuando les decís que tienen que guardar algo, no lo hacen. Entonces pónganle pausa al video en YouTube y lean todo el capítulo 11. Pero vamos a ir leyendo por parte el capítulo 11 de Romanos. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué pasa hoy? Hoy nos dicen, no, Dios desechó a Israel, ahora somos la iglesia, la nueva congregación, ¿no? El nuevo pueblo. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías de la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado que procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla
delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y por gracia ya no es por obras, de manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de manera la obra ya no es obra. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué nos está haciendo referencia acá al que decía Elías? Que el pueblo se había descarriado. Pero de ese pueblo que se había descarriado, había un remanente que Dios iba a sacar por gracia y no por obras, ni las obras sin gracia. O sea, las obras y las gracias van siempre de la mano. Amén. Entonces dice, vamos a seguir leyendo en el versículo 11, dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. O sea, por su desobediencia, Israel hizo que Dios llamara a aquellos que no eran pueblo, los gentiles, ¿para qué? Para darle a celo, a decirle, es por ejemplo, ¿no? Elizabeth, que es mi hija, es desobediente. Y yo tengo promesas y regalos para eso. Pero ¿qué voy a hacer? Le voy a dar celos. Le voy a dar todo a Dara. Le voy a dar regalos a Dara para que ella despierte. Para que ella se dé cuenta que las cosas que yo tengo también son para ella. No solo para la más chica. Amén. Eso es lo que quiso hacer Dios. Llamó a un pueblo gentil. ¿Para qué? Para despertar a celos al pueblo mayor, vamos a decir así. Amén. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, lo que nos está queriendo decir acá es que el pueblo de Israel no quedó desechado. Dios le dijo que era para traerlos a celo, ¿para qué? Para que después los iba a restaurar nuevamente, para que vuelvan a ser pueblo. Amén. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, dice. Pero si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, ¿no? Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, porque Dios no quiere que todo el mundo se pierda. Dios no quiere que, no es un Dios malo, Dios quiere que todos estén bajo su protección. Amén. Pero Él quiere ver nuestra reacción. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Y acá nos va a dar un ejemplo de un árbol. Dice, pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, a ver si tenemos acá, tenemos un árbol acá, vamos a hacer, ¿no? Dice, pero pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, ¿no? Tenemos un árbol natural, se lo voy a dejar así. Tenemos un árbol natural y tenemos un árbol silvestre. Acá nos habla de un árbol de olivo. Y dice que de este árbol natural Dios arrancó sus hojas y gajos y plantó e injertó al que era silvestre. Y lo insertó en un olivo natural, ¿no? Y dice, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo sea injertado. Entonces, ¿qué dicen los cristianos? No, Israel pecó, Dios los sacó y ahora me injertó a mí como pueblo de Dios, la iglesia, como dicen ahora, ¿no? Y acá dice que no nos jactemos, sino que de la raíz. ¿Quién es la raíz nuestra? Yeshua. ¿Quién es que da alimentación al árbol? La raíz. Si no tiene raíz, el árbol está muerto. Entonces yo buscaba qué diferencia había entre un árbol, un olivo natural y un olivo silvestre. El natural dice que es plantado por un hombre, ¿no? Literalmente, es plantado por un hombre para producir frutos. Dice que este árbol natural puede crecer hasta 15 metros. Es mucho más grande, es mucho más frondoso. Dice que sus olivos son pulposos, grandes, dan bastante aceite. Más el árbol, y puede durar muchos años, más el árbol silvestre crece por sí solo. Pero sus hojas son más pequeñas, su fruto es mucho más pequeño.
Entonces, Dios no nos quiere decir que Israel es más grande y los gentiles son más pequeños. Acá nos está hablando de qué cosa, de la raíz. No se trataba del árbol, de cuánto fruto o qué tan poco fruto daba, sino de la raíz. ¿Y quién era la raíz? Yeshua. Entonces, una vez que nosotros entendemos, dice así, versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y por naturaleza fuisteis injertado en el olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Vamos a leer Efesios, no se olviden de esto, acá nos dice que nosotros somos injertados, o sea, los de Israel fueron desgajados y los gentiles fueron injertados, pero nos dice qué cosa, que el natural también va a volver a ser injertado, dice que va a ser restituido, que va a ser Efesios capítulo 2, del 11 al 19. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne. Ahora la pregunta es, muchos dicen, yo soy gentil, o sea, gentil significa extranjero, fuera de pacto. O sea, no tengo nada que ver con el pueblo de Israel, ¿no? Pero dice, en cuanto a la carne, era el llamado incircuncisión. Los del pueblo de Israel todos tenían, ¿qué cosa? La circuncisión del prepucio. Pero los gentiles no lo hacían. Pero acá dice, gentiles en cuanto a la carne. Era el llamado sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos nosotros que éramos gentiles, que éramos extranjeros? Sin Dios, sin pactos, sin promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, dice, ¿no? Estábamos lejos de ¿qué? De la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué pasaba? En el templo de Israel había una pared de separación. Cuando se iba a orar, había una pared que dividía los gentiles que querían acercarse al templo, pero eran gentiles, y después estaban los judíos. Dios derribó esa pared. Amén. Entonces, Él quitó esa pared para que judíos y gentiles, por eso la palabra dice ya no hay judío, ni gentil, ni griego, ni romano, ni esclavo, ni libre, no hay nada, sino que para Dios somos uno, un pueblo solo, aquellos que tienen fe en Él. Dice derribando que esos mandamientos, ese mandamiento que había de que los gentiles y los judíos en esa época, el mandamiento de hombre, no se juntaban, ¿no? Y si mediante la cruz reconciliar con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, nosotros los gentiles, que nada teníamos que ver con Israel, los que estaban lejos, y a los que estaban cerca, o sea, el pueblo de Israel, no solo los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, si dijimos que este argumento que dice que el día de reposo era solo para el pueblo de Israel o solo para los judíos, acá nos dice que por la muerte de Yeshua nosotros y por la fe en él pasamos a ser injertados en este árbol que nos alimenta de esa raíz que es Yeshua y pasamos a ser, ¿qué dice? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, si nosotros entendemos que somos parte de este pueblo de Dios, de este pueblo Israel, de la familia, somos conciudadanos con Israel, también deberíamos de guardar el día de reposo. Amén. Entonces recordemos, nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos gentiles, no estamos fuera del pacto y de las promesas, sino que somos parte de la familia de Dios. Otro de los argumentos que dan está en Colosenses capítulo 2,
Colosenses capítulo 2, Filipenses, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Este versículo chiquitito, toman y se olvidan de todo lo que dice anterior. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y acá te dicen, ¿viste? Que nadie nos juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo los cristianos evangélicos o los católicos celebran el día de reposo o la luna nueva? Nadie, ¿eh? Los católicos no celebran la luna nueva. ¿Celebran alguna fiesta bíblica? Pascua, cuando se le ocurre, o sea, en alguna fecha que ellos indicaron, no como la manda Dios. Ellos no celebran eso. Entonces, ¿por qué dan? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y vamos a leer el contexto de esto, de qué nos está hablando. ¿Por qué está diciendo esto acá? Dice en el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, filosofías y huecas sutilezas, que nadie nos engañe y decir, no, a mí nadie me puede juzgar si yo como cerdo, o si yo como mariscos, o si yo celebro la Navidad, o si yo celebro... No está hablando de eso, está hablando que nadie nos juzgue a nosotros, que guardamos el día de reposo, guardamos la fiesta, que tenemos una alimentación diferente a lo que el mundo está acostumbrado, guardamos, ¿no? Esas cosas, la luna nueva. Dice que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas, según tradición de hombres y rudimentos del mundo. Entonces dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estabais completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, una vez que nosotros nos arrepentimos, nosotros nos volvemos a él, dice que somos circuncidados. ¿En dónde? En nuestro corazón. Pero eso ya lo decía desde el Antiguo Testamento. Al hombre se circuncidaba literalmente el prepucio. Pero decía, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Entonces las mujeres también había una circuncisión. O sea, lo que importaba no era tanto lo físico, porque lo podían hacer físicamente en cuanto a los hombres, pero si su pecado, si seguían una vida de pecado, de nada les servía. Más Dios le importaba cuál cosa, la del corazón. Cuando nosotros creímos en Yeshua, que Él murió y resucitó por nosotros, dice que nosotros fuimos, ¿qué? Circuncidados con Él. Fuimos y resucitados también con Él. Y fuimos sepultados y bautizados con Él. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y acá dice, es otro de los argumentos que dan, que no hay, ¿no? No, porque Jesús anuló el acta de los decretos, o sea, ¿cuál era el acta? ¿Cuál eran los decretos? La ley, los mandamientos, el día de reposo. Pero dice, anulando, ¿qué cosa dice acá? ¿Qué nos venía hablando a nosotros? Que cuando nosotros dejamos de pecar, dejamos el cuerpo pecaminoso, dice, fuimos circuncidados, fuimos bautizados en Él por la fe, dejamos el pecado, nos perdonó, dice, entonces Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que es contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Cuando murió en la cruz, llevó nuestros pecados, la clavó, ahora el enemigo no tiene nada que reprochar. ¿Por qué? Porque Yeshua clavó, cuando nosotros nos arrepentimos y tuvimos fe en Él, clavó ¿qué? El pecado. Ese era el acta que había en nosotros, esa ley pecaminosa que había en nosotros, no los mandamientos de Dios. ¿Para qué Dios va a dar un mandamiento, va a dar mandamientos y después va a venir Yeshua, que es Dios, para anularla? No tiene sentido. Entonces, eso fue lo que Él anuló. Nuestro pecado, lo borró, lo quitó. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ahí viene, nadie os juzgue en comida o en bebida. Entonces,
ahora que ustedes son circuncidados, ahora que ustedes están siguiendo el camino que Dios marcó desde la creación, el camino que Dios dejó a través de los mandamientos, nadie los tiene que juzgar a ustedes si dejan de comer cerdo, si dejan de comer mariscos, si dejan de comer, no sé, lo que nos dice en Levíticos 11. Nadie te juzgue. A nosotros no nos pueden juzgar, que somos los que guardamos las fiestas, el día de reposo, luna nueva, las comidas. A nosotros, no a los cristianos evangélicos, que hacen todo lo diferente. ¿Se entiende? Entonces, a ver si... dice versículo 20. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿qué hacían en el mundo? Pecaban. ¿Qué hacían los judíos como tradición de hombres? Inventaban mandamientos que Dios no había dispuesto. Si morimos a Cristo, morimos a ese tipo de ley. ¿Por qué, como si vivís en el mundo, no sometéis a preceptos? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Entonces acá la gente piensa, ¿viste los preceptos de Dios? Y acá no está hablando de los preceptos de Dios. Dice, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. ¿Dónde dice eso en la ley? Dice, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre. El hombre, el judío, el judaísmo, ¿qué hizo? Hizo mandamientos más por fuera, vamos a decir, de lo que Dios ya había prescrito. Estos eran los preceptos. Entonces Dios le estaba diciendo a esos rudimentos, a esas cosas del mundo, a esas cosas del hombre, ustedes ya no están para eso, ustedes ya no siguen eso, porque en Cristo murieron y resucitaron y ahora viven como Cristo vivió, como vivió Yeshua, guardando los mandamientos del Padre. Amén. Vamos hasta ahí. Entonces, derribamos ese argumento de decir nadie juzgue en comida y en bebida. O sea, nosotros que guardamos las fiestas, que guardamos el día de reposo. No a los creyentes. A los evangélicos o a los católicos. Amén. Otro de los argumentos que habla, dice, es porque Pablo dijo solo 4 cosas tenían que guardar los creyentes, los nuevos creyentes. Vamos a leer Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 19, dice, acá estaban en un concilio y estaba exponiendo lo que él estaba enseñando. Dice Pablo, por lo cual yo juzgo que nadie se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, aquellas personas que eran gentiles, se querían convertir a Dios, dice que no lo que quiso decir es que nadie los esté diciendo, guarda esto de una, ¿no? Se los digo así para que se entienda. Sino que se le escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. ¿Qué estaba enseñando Pablo acá? La ley. Dice que se aparten de contaminaciones de los ídolos. Éxodo 34, 15 al 17 nos habla de esto. Que el pueblo de Israel no se podía contaminar con lo sacrificado a los ídolos, con las carnes que sacrificaban a los ídolos. En Levíticos 18, 6, 23, de fornicación, de ahogado y de sangre. Levíticos 17, 10 al 16, que no debíamos comer sangre. Amén, porque en la sangre estaba la vida. Entonces, ¿qué estaba enseñando Pablo acá? La ley. Y dice... Levíticos 17, del 10 al 16. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. En las sinagogas cada día donde es leído cada día de reposo. ¿A quién predicaban en las sinagogas? A Moisés. ¿Qué enseñó Moisés? La ley. ¿Qué había dentro de la ley? El Shabbat, el día de reposo. ¿Dónde es leído cada día de reposo? En las sinagogas. En las sinagogas no iban a otra cosa que a estudiar de la ley. Nadie iba a venir a decir, voy a enseñar. Pablo no podía ir a una sinagoga a enseñar otra cosa que no sea la ley. Lo sacaban a pedradas. Pero Pablo enseñaba de Yeshua en la ley. Pablo enseñaba
¿Qué era lo que estaba diciendo Moisés? Enseñaba la ley, Pablo. Dice, desde tiempos antiguos, en cada ciudad tienen a quien de Moisés, hablar de Moisés. ¿Qué decía Moisés? La ley, el Shabbat y todos los otros mandamientos. Entonces este argumento queda descartado, vamos a decir. Amén. Déjenme ver cuál era otro de los argumentos que dicen. Otro de los argumentos que dicen es que Yeshua, que el domingo es el día de reposo ahora. El día de reposo es el domingo porque antiguamente, antes de que muriera Yeshua, se conmemoraba el día sábado, vamos a decir, el día de Shabbat, por la creación. Pero después que murió Yeshua, se lo cambió para el día domingo porque Yeshua murió, resucitó un domingo. Entonces ese día se cambió. ¿Y quién lo cambió? En el año 321, el emperador romano Constantino, que se convirtió al cristianismo, porque si ustedes conocen, el emperador lo que hizo primero fue matar ¿a qué? A los creyentes en el Coliseo. Los perseguía, los mataba. Y ahora, de buenas a primeras, se convierte al cristianismo, porque la historia dice que, incluso en la Biblia, vemos que cada día se aumentaba la iglesia. La iglesia era perseguida por lo que creían, pero la iglesia seguía creciendo en número. Entonces, ¿qué dijo el emperador? Hay un dicho, déjenme recordar bien, porque yo para los dichos los digo todo al revés, pero dice que si no podés vencer a tu enemigo, únete a él. Entonces, el emperador romano, el enemigo número 1 eran los creyentes. Entonces dice, yo me voy a convertir al cristianismo, me voy a hacer del bueno, y ahora voy a cambiar el día de reposo, que era el sábado, por el día domingo. Y voy a decir que lo vamos a conmemorar como el día de la resurrección. Entonces el catolicismo lo tomó y luego lo siguió, su continuación, el cristianismo evangélico. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Nosotros podemos agregar algo de la ley o quitar algo de la ley? No. Deuteronomio 12, versículo 32. Dice así: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. También versículo 32. También Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nadie puede agregar un hombre. No es como yo vengo, no, hoy se me ocurre a mí que el miércoles va a ser el día de reposo porque el sábado ya me aburrió. Yo no puedo venir a agregar un mandamiento o quitar un mandamiento. Y dice que serán, ¿qué? Borrados. Nadie puede. Entonces, si ustedes que dicen, bueno, yo creo en Jesús y lo amo y quiero hacer su voluntad, ¿realmente querés hacer su voluntad? Si querés hacer su voluntad, guardá el día de reposo. Y dice la palabra que el mandamiento, que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Dios nos dio un día para que podamos descansar. Es simple, es sencillo. Y otros dicen, otro de los argumentos es, Yeshua es nuestro reposo. Sí, está bien, pero no tan bien. ¿Por qué? Porque el Shabbat representaba el reposo y Yeshua representa nuestro reposo. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que celebrarlo. Ahora, muchas personas, por ejemplo judíos, guardan el día de reposo, pero no tienen a Yeshua, que es el Señor del reposo. ¿De qué les sirve? De nada. Porque Shabbat significa reposo, descanso. ¿Qué? ¿Descansamos de qué? De nuestros quehaceres. Estamos tranquilos, estamos confiados, pero si nosotros no tenemos al Señor del reposo en este día, no vamos a tener tranquilidad, no vamos a tener paz, vamos a estar pensando cómo hacer dinero y qué pasa si yo no trabajo, y así constantemente.
Entonces Dios marcó un día. Dios quiere que seamos diferentes a lo que el mundo es. Amén. Entonces eso es, todos los argumentos o algunos de los argumentos que dan en cuanto al día de reposo. Primero que nada, nosotros somos parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y ahora que pertenecemos a la familia de Dios, a la ciudadanía de Israel. Si no estamos unidos a la raíz, no podemos dar fruto, quien es la raíz Yeshua, y no podemos permanecer en él. Amén. Entonces nadie nos puede venir a juzgar a nosotros que no comemos cerdo, que no comemos marisco, que guardamos el día de reposo. ¿Por qué? Porque ahora no hacemos lo mismo que hace el mundo. No seguimos la Navidad, no seguimos fiestas paganas o tradiciones de hombres que van en contra de la palabra de Dios. Ahora dice que entendemos también que cada día de reposo es enseñado en las sinagogas, que la ley, toda la ley y el Shabbat incluido. Amén. Estoy haciendo un resumen. Un hombre no puede venir a cambiar y decir ahora el día de reposo es el domingo porque Yeshua resucitó un domingo y ahora hay que celebrarlo. No podemos. Tenemos que seguir guardando el día que Dios marcó desde la creación del mundo. Y Yeshua sí es nuestro reposo porque en él encontramos paz, encontramos tranquilidad en este día. Amén. Entonces los invito, hermanos, a aquellos que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube, que puedan meditar en esto. ¿Para qué Dios nos dio descanso? ¿Para qué nos dio? Dice, esto será por señal entre mí y ustedes, para que sean diferentes del resto del mundo. Amén. Entonces, eso es lo que hoy quería compartir con ustedes acerca de este santo día y apartado. Que descansen, que disfruten de su familia, que como dice acá en Mateo 2:27, el día de descanso se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. O sea, Dios hizo para que ustedes puedan descansar de toda la obra y puedan tener a lo más importante, que es Yeshua en este día. Amén.